hablar de los formularios avanzados. Vamos a dividir la presentación en 3 partes, 2 muy rápidas, cortas, las más breves, que las voy a hacer yo, y la más extensa y la más interesante, que es la de la presentación en sí misma, que la va a hacer Jordi. Luego enseguida os lo presento y comparte pantalla. Es un desarrollo de nuestro equipo de desarrollo, valga la redundancia, basado también no solo en la experiencia, sino también en vuestras aportaciones, inquietudes, reflexiones al respecto. Pero como el nombre indica, hoy os presentamos un desarrollo que creo personalmente, pero creemos que va a suponer un cambio muy importante en el uso de la herramienta. Esperemos que sea así. Y nada, como os decía, arranco muy rápido, voy a hacer una intro, voy a intentar conceptualizar, voy a intentar centrar por qué y para qué esto. Jordi os va a hacer una presentación ya detallada de la funcionalidad, con ejemplos reales, etcétera, etcétera. Y finalmente, bueno, pues habrá ahí un ratito final en la que os vamos a intentar trasladar aplicaciones, ¿no?, que nos parezcan relevantes de este nuevo módulo, de esta nueva funcionalidad. Venga, pues ¿por qué y para qué? Contexto. Una herramienta CRM, como lo es Sinergia CRM, tiene un elemento clave que es la capacidad de registrar información. Hay otros días que empezamos diciendo, hay un elemento clave del CRM que es la capacidad de explotar la información, de sacarla. Pero ahora vamos a hablar de un elemento clave, que es registrar la información por diferentes métodos o canales. En Sinergia CRM, todas vosotras tenéis a vuestra disposición una maravillosa herramienta que se llama Sinergia CRM. Lo puedes hacer directamente en la aplicación. Ahora tengo un usuario y una contraseña, se me abre Sinergia CRM y puedo empezar a registrar datos allí donde tenga permiso para hacerlo. Luego puedo hacer vía el área privada, ¿no? Le puedo poner a disposición el área privada de personas del entorno que pueden registrar información, normalmente solo en su propio registro, pero yo puedo poner mi número de cuenta, puedo cambiar mi DNI o puedo subir un documento. Luego tenemos un módulo de encuestas. No es un módulo extraordinariamente flexible, no registra directamente respuestas en un módulo del CRM, pero registra información. Al final tú puedes registrar ahí información sobre valoración, sobre cualquier tipo de elemento. Puedes, por supuesto, importar información de forma masiva, sea estándar en un módulo concreto o sea vía multimódulo. Es decir, puedes coger 1 millón de registros de personas y cargarlos en el CRM. Todas esas maneras se complementan con la posibilidad de integrar vía API, ¿no? Dejadme que lo deje así, un poco en el aire, con otras aplicaciones. Yo podría cargar información en el CRM vinculándome con Sage o con el A3 o con no sé qué otra aplicación y que periódicamente se cargaran información en la herramienta. Y finalmente tenemos los formularios. Los formularios es, después de, lógicamente, la introducción directa en la aplicación, la manera más habitual que hemos tenido en los últimos años de registrar información. Un formulario en la web que la gente lanza un contacto, se inscribe, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que el uso de Sinergia CRM cambia y se amplía, ¿vale? Luego en la tercera parte, cuando vuelva yo con el tema de las aplicaciones, veremos que es un poco así. Pero el uso del CRM cambia y se amplía. El hecho de que hagamos mucho registro de atención directa, registro en medio abierto, que hagamos, ¿no?, que tengamos que simplificar el registro, que haya perfiles no técnicos registrando información, etcétera, etcétera, hace que el uso del CRM cambie, ¿no? Y ese cambio hace que las necesidades de registro también. Por lo tanto, primera reflexión muy rápida, es clave poder registrar información en el CRM. No vamos a hablar de la funcionalidad del CRM, de que haga una vez dentro, sino de registrar información. Por lo tanto, a partir de ahí, de toda la lista que tenemos, hay una que es muy importante, que es formulario. Y me voy ahora a los formularios. Hasta ahora mismo, sabéis que Sinergia tiene 3 tipos de formularios, ¿no? Uno ya heredado de Suite CRM, pero tenemos 3 tipos de formularios. El de contacto, que pueden ser interesados o personas, el de inscripción a eventos y el de captación de fondos. Lo pongo entre comillas porque al final de captación de fondos no era más que aquel que integra medios de pago, que a veces también los podemos hacer en la importación. Por lo tanto, ahora mismo la funcionalidad que tenéis con Sinergia CRM de manera más o menos ágil, más menos que más, pero más o menos ágil, y que ha tenido un uso extraordinario en estos años, no lo olvidemos, es registrar un contacto desde el CRM, inscribir a una persona en el evento, pagando o no, en un evento que hayáis creado en el CRM, y finalmente los típicos formularios de quiero hacerme socio, quiero hacer un donativo con los múltiples canales del TPV, el Bizum, o luego la remesa bancaria, etcétera, etcétera. Esos son los formularios. ¿Qué condicionantes tienen ahora mismo esos formularios? Uno, que solo pueden ir a unos módulos predeterminados y a unos usos limitados.
Tú solo puedes crear un interesado a una persona, o solo puedes inscribir en un evento, o puedes generar un formulario para que haga una forma de pago. Si alguno de vosotros quiere registrar un registro de medicación, con nuestros formularios no puede. Si alguno de vosotros quiere hacer una inscripción, pero que sea de 5 personas diferentes, porque está el referente y 7 menores, no puede. Con lo cual, hay unos usos determinados. Además, con una lógica fija. Hace A, hace B, filtra, valida y envía un correo. No, y a partir, yo que quiero validar por el correo, no, que se me duplican 300.000. No, mire, esto hace por el correo y por el nombre, ¿no? Por el DIF y por el nombre. Tiene la mínima capacidad de customización. Ahí a la derecha he puesto el entorno de personalización o eso, o con el HTML, que al final, pues dijéramos que es relativamente justito. Tiene una necesidad de adaptación e integración para su uso. No podéis utilizar directamente los formularios de Sinergia CRM. Hay que integrarlos en la página web, de alguna manera, coger aquel HTML, hacer algo. No funcionan directamente. Pierdes información en los registros existentes. Si Viviana registra, pero su correo o su email, perdón, su correo o su NIF ya están en el CRM, la información que nos haya puesto Viviana en ese formulario se pierde o como mínimo queda registrada en un correo, pero no queda registrada en ningún sitio más. Y no tengo posibilidad de decidir qué hago con esa información, si la actualizo, si la completo, si la sustituyo, si no sé qué. Y tengo dificultad de control de estados de activación. Una vez genero el formulario actual, es un punto de entrada que lo pongo en mi web, pero no tengo capacidad de decir ahora hasta aquí, solo dura hasta el 31 de diciembre, o ahora está inactivo, o ahora está activo. Es decir, pierdo el control de eso. Y por lo tanto, tengo la imposibilidad de reutilizarlo vía Sinergia CRM. Hice un formulario, lo colgué en la web, pero quiere volver a poner ese mismo formulario. Desde el CRM no lo puedes hacer, etcétera, etcétera. Perdonad este listado. Lo que pretenden es resaltar las bondades de lo que os va a presentar ahora Jordi, de lo que os vamos a presentar desde Sinergia CRM con los formularios web avanzados. Pero sí nos parecía, y es el motivo, ¿no?, de que hayamos avanzado en esta línea, que los formularios actuales que han tenido un uso extraordinario generan limitaciones y están generando en los últimos meses, años, una necesidad de las entidades de, uno, buscar proveedores externos que hagan una serie de labores en la página web, de integración, de adaptación, de customización, y dos, una cantidad de consultas y de pequeños desarrollos ad hoc, ¿no? En los últimos meses, años, formularios específicos para alta de menores, formularios específicos en no sé qué, registros. Por lo tanto, eso es lo que nos ha llevado aquí, ¿vale? Por lo tanto, el módulo formularios web avanzados lo que hace es ampliar el potencial de registro de información en el CRM, dando respuesta a una serie de limitaciones, ¿no?, existentes y a nuevos requerimientos que tiene, ¿no? Además, hay una serie de usos potenciales, luego veréis algunos de ellos, que creemos que son extraordinarios, ¿no?, y que todavía tenemos que explorar, ¿vale? Son compatibles estos formularios que os vamos a presentar con los anteriores, conviven. ¿Voy a tener que cambiar los que tenía? No, los que tenían siguen funcionando y van a seguir funcionando las veces que queráis, con su asistente, con su generador de código, con su customización, y nadie va a tener que cambiar los módulos que existían, ¿vale? Dos, lo que os vamos a presentar no es una demo detallada. Para la demo detallada necesitaríamos una vida y media. La funcionalidad es casi inabarcable, ¿no? Por lo tanto, por eso no es una formación y es un webinar, porque lo que os vamos a presentar es el qué, el por qué y el cómo funciona, con un cierto nivel de detalle, lo veréis, pero es inabordable. Como sabéis, todo siempre lo documentamos y habrá un webinar, ahí habrá un wiki, ya lo hay, detalladísimo, y seguramente algún día haremos alguna formación, un vídeo específico con todo el detalle de la funcionalidad. Lo que vais a ver hoy es una fase 1 ya muy, muy potente, con algunas funcionalidades que ya están en curso y que a lo mejor cualquier día de estos recibiréis el boletín de hemos actualizado el formulario ya. No, hay algunas funcionalidades que están en curso y aún no están ahora, pero creíamos que ya tiene potencial suficiente como para lanzarlo, y según vuestro uso y según vuestros requerimientos iremos ampliando funcionalidades. Si se os ocurre algún uso de estos formularios avanzados, a medida que vais escuchando esto, lo ponéis en el chat, que al final cuando yo vuelva y recupere el micro y lance una serie de funcionalidades, añadiré, pues oye, a Enrique se le ha ocurrido 3 funcionalidades y a Juan no sé cuántas y a Jorge no sé cuántas, ¿sí? Venga, y para empezar, justo antes de dar el paso, esto es como lo que vais a ver en nuestro propio CRM. Esto es un formulario generado directamente, apretando un botoncito directamente ya con este perfil. Y lo que veis aquí a la derecha, que ahora mismo voy a seleccionar este código y os lo voy a poner en el chat, es un formulario web avanzado. Este formulario web avanzado, si no erré en el copiar y pegar, supongo que no,
os lleva a ese formulario que habéis visto aquí. Si queréis, podéis ir completándolo. Cuando acabemos el webinar, en los últimos 5 minutos, iremos a ver las respuestas que habéis ido dando en el webinar, porque os presentaré que esto tiene una potencialidad importante también de explotación en Data Analytics, etcétera, etcétera. Luego os lo presento. Nada, es un pequeño divertimento, un formulario ahí con 3 preguntas muy al azar, pero para que veáis un poco cómo funcionan los formularios. Pues dejo de compartir pantalla. Jordi anda por aquí, representante del equipo de desarrollo que se ha trabajado, como sabéis, son esfuerzos importantes. Tenemos un equipo, gracias a la aportación de todas las entidades, podemos contar con un equipo que se dedica fundamentalmente a desarrollar y a ampliar el potencial de la aplicación. Y por lo tanto, pues eso, si en algún momento queréis pinchar ahí, ir completando ese formulario, la que veía por ahí la pregunta, siempre pinchad y lo completáis ahí, nada, para juguetear luego y ver un poco cómo estamos haciendo. Pero ahora Jordi, como os decía, Jordi Borràs, miembro del equipo de desarrollo, os presenta un poco el qué son estos formularios web avanzados, os hace una presentación práctica del qué y en un ratito volvemos y para qué, ¿no?, utilizamos este tipo de aplicaciones. Jordi, todo tuyo. Bueno, gracias, Pedro. Soy Jordi Borràs, del equipo de desarrollo, y bueno, ahora vamos a estar una horita, creo, mirando qué son estos de los formularios web avanzados y haremos un pequeño ejemplo. Como ha dicho Pedro, no vamos a tocar todas las teclas ni vamos a mirar todas las opciones, porque hay bastantes, pero vamos a ver lo básico y vamos a entender la filosofía que hay detrás, ¿vale? Y las opciones para no perder un poquito el miedo a los formularios. Primero de todo, ¿qué son los formularios web avanzados? Pues los formularios web avanzados no tienen nada que ver con los formularios actuales, son una nueva filosofía. Básicamente son una caja de herramientas. Una caja de herramientas para construir formularios. O sea, nos da una serie de herramientas y piezas para que nosotros podamos construir nuestro propio formulario de cualquier módulo que tengamos en el CRM, lo hayamos incluido también los módulos que hayamos creado nosotros en el estudio. Nos da también herramientas y piezas para validar los datos de entrada de los formularios. Nos da herramientas para gestionar duplicados, para decidir qué es un duplicado y herramientas para decir qué vamos a hacer con cuando detectemos un duplicado. También nos da acciones, automatizaciones, cosas que podemos hacer cuando recibimos una respuesta. Nosotros decidiremos, pues en este formulario, cuando reciba la respuesta, envío un mail de notificación al responsable, por ejemplo, o envío un mail a la persona que se ha registrado. También nos permite definir la apariencia visual del formulario resultante. Decimos, nuestro corporativo es este, pues vamos a cambiarlo y vamos a cambiar los campos, los quiero que se muestren de esta forma o de esta otra. Y otra cosa importante es que nos permiten, vía programación, crear nuevas acciones y nuevos validadores. Es decir, nos permiten crear nuevos elementos, nuevas herramientas que añadiremos a esta caja de herramientas para crear futuros formularios. Por ejemplo, tenemos un campo muy específico, que es el código de socio, pues podemos crear nuestra propia validación de código de socio. Y esa validación la podremos usar en cualquier formulario que creemos más adelante. Básicamente, como epitafio, podemos decir que los formularios web avanzados que los formularios web avanzados permiten generar formularios para captar información compleja de forma autónoma, ágil y sin necesidad de desarrollos a medida. Esto es importante, sin tocar una línea de código. Antes de entrar un poco más en el tema, vamos a definir 4 conceptos básicos que van a salir bastante a lo largo de la presentación. Son conceptos muy básicos y fáciles de entender. El primero, por ejemplo, es el bloque de datos. Un bloque de datos es una agrupación de campos que corresponde a un registro del CRM.
Estamos pensando en los formularios. Si pedimos los datos de una persona, pues un bloque de datos será todo relacionado con esa persona que irá a parar al registro del módulo persona. Ese bloque de datos tiene campos y los campos pueden ser de 3 tipos. Un tipo es el enlazado. En el módulo persona tengo un campo que es el nombre y en el formulario voy a pedir el nombre. Ese campo es enlazado, va directamente del formulario al módulo. Otro campo es un campo no enlazado, que sería una pregunta que hacemos en el formulario, pero que no queremos que vaya a la ficha de la persona. No queremos ensuciar la ficha de la persona con ese campo. Por ejemplo, podría ser un campo de cómo dinos tu grado de satisfacción. Pues no queremos que ese campo vaya a la ficha de la persona, pero queremos guardarlo en la respuesta. La respuesta la guardaremos. Y otro tipo de campo, aquí sería un campo que cuando nosotros recibamos la respuesta, vamos a asignarle un valor a un campo del módulo. Por ejemplo, en el módulo personas tenemos un campo que se llama canal de adquisición. Si creamos un módulo para registrar nuevas personas, podemos decirle que todas las respuestas, todas las personas que me cree que vengan de ese formulario, le ponga el canal de adquisición web. Ese campo no aparece en el formulario, pero lo añadimos nosotros. También tenemos otro concepto, que es el de acción. El de acción, básicamente, es una cosa que se hace con la respuesta. Puede ser enviar un correo o, después de recibir la respuesta, redirigir al usuario a una página web. Eso es una cosa que se va a hacer. Y cuando concatenamos varias cosas, es lo que llamamos el flujo de acciones. Vamos a hacer un flujo de acciones con una respuesta. Cuando recibamos la respuesta, encadenaremos unas acciones que habremos definido. Vale, por aquí hay un montón de cosas y parece... es una caja, lo que hemos dicho es que es una caja de herramientas, pero para facilitar un poco la creación se ha estructurado en un asistente de creación y de edición de formularios de 5 pasos. Estos 5 pasos estructuran la creación y la edición. El primer paso es la definición del formulario. En el asistente veremos primero definir el nombre del formulario, la descripción y a quién va asignado. Después definiremos la estructura de los campos, lo que hemos dicho, los bloques de datos, a qué módulos de CRM irán los datos, qué datos vamos a preguntar en el formulario. Después definiremos qué vamos a hacer cuando recibamos una respuesta, o sea, la lógica, las acciones que vamos a ejecutar. Después decidiremos cómo mostraremos el formulario en el paso de la maquetación, el estilo, los colores, si le ponemos cabecera, lo que decidamos. Y el último paso será el resumen y la publicación. ¿Dónde y cuándo publicar el formulario? Vale. Ahora vamos a decir unas cuantas funcionalidades de estos nuevos formularios. Y las decimos agrupadas en cajitas, digamos. Estas funcionalidades hay algunas que están en desarrollo, algunas en desarrollo bastante avanzado y otras planificadas, pero que van a salir dentro de poco. Las funcionalidades las leo así rápido, porque hay bastantes y no están todas, pero podríamos decir que sobre lógica y de limpieza de datos tenemos reglas para detectar duplicados, para definir que un campo, un registro, ya lo tenemos en la base de datos. Nos podemos fijar en DNI, nos podemos fijar en DNI y correo electrónico, en lo que nosotros decimos. También le podemos decir que cuando encuentren un duplicado, ¿qué queremos que haga? En los campos del formulario le podemos añadir validaciones a los campos. Hay unas cuantas creadas y las validaciones se pueden ampliar vía programación. Y de estas validaciones se pueden hacer condicionales, es decir, valídame el DNI si el tipo de identificación es DNI. Si no, si es el tipo de identificación NIE, me validas el NIE.
¿Qué más? Tenemos procesos y acciones. Tenemos unas cuantas acciones ya definidas, que también se pueden ampliar vía programación. Y tenemos acciones de enviar correo electrónico, tenemos acciones de añadir a lista de público objetivo, pero también las acciones pueden ser condicionadas a un valor de un campo. Un ejemplo podría ser, tengo un check de quiero inscribirme a la newsletter. Pues la acción de añadir la persona a la lista de público objetivo de la newsletter solo se activará si ese cheque está activo. También tendremos, estamos en desarrollo ya en fase de validación casi, de los pagos integrados. Estaremos integrados a las plataformas de pago como los formularios antiguos y tendremos opciones de tratamiento de las respuestas de forma síncrona. Es decir, si yo preveo que tendré mucha carga en el formulario de forma puntual o este formulario concreto, puedo decir que se trate este formulario de forma síncrona, que las respuestas se vayan almacenando y se vayan tratando de una forma más ordenada y no tan avalancha como es lo que espero recibir. ¿Qué más? Tendremos opciones de seguridad y control. Todo formulario que generemos nos dará una URL. Una URL y ese formulario será visible y ya estará publicado. No necesitamos bajarlo y publicarlo en nuestra web. Simplemente con esa URL ya tenemos el formulario. Pero si queremos, lo podemos bajar. Nos podemos bajar el código fuente del formulario, modificarlo y siguiendo las normas como antes, podemos hasta ampliarlo vía código, lo que queramos, y después lo colgamos donde queramos. También tenemos filtros anti-spam invisibles. Adiós a Google Captcha y a mirar los semáforos borrosos. Ahora todo formulario, cuando se lance, ya verificará que es una persona y no es un robot. Hay unas trampas para que caigan los robots. ¿Qué más? También tenemos auditoría y trazabilidad. Todos los formularios los tenemos guardados. Y no solo tenemos guardado el formulario, que eso permite poderlo aprovechar, duplicarlo y poderlo aprovechar. También guardamos todas las respuestas. Y no solo guardamos todas las respuestas, también guardamos todo lo que ha supuesto esa respuesta. Imaginemos, yo respondo a un formulario de captación un formulario de persona. Pues en esa respuesta me dice si esa respuesta ha creado una persona y qué persona ha creado. O si se refería a una persona que ya existía y qué datos ha modificado de esa persona que ya existía. ¿Qué más tenemos? Tenemos opciones de maquetación, tenemos controles visuales, tendremos formularios multipágina, aún no está desarrollado. También tenemos opciones hemos dicho que todo formulario tiene una URL. Si le ponemos unos parámetros, podemos hacer que el campo nombre esté lleno con mi nombre. ¿Qué más? Tendremos bloques repetibles. Eso significa que podremos hacer un formulario de inscripción de más de una persona a la vez. Y podremos, esto está en desarrollo también, podremos adjuntar documentos en el propio formulario. Y unas cuantas cosas más. Esto es el resumen. Vale. Ahora vamos a crear un ejemplo de un formulario real. A ver si nos da tiempo. El formulario que hemos escogido para crear es el formulario de alta de un voluntario. Aquí vamos a poner las ideas de este formulario. Este formulario será de una persona que tiene que ser mayor de edad, tiene que aceptar la política de privacidad, un checkbox, es obligado, si no, no podemos aceptar nada. Creará una candidatura en oferta de voluntariado donde en el formulario se seleccionará la oferta de voluntariado y se indicará la motivación. ¿Por qué quiere ser voluntario? Y se creará un seguimiento telefónico para esa alta candidatura.
se suscribirá al newsletter, siempre y cuando haya marcado que se quiere suscribir, enviará un correo al voluntario y enviará un mail al responsable de la oferta. Vale. Tenemos todas estas ideas, pero antes de empezar a crear el formulario, nos tenemos que estructurar tenemos que visualizar cómo serán los pasos que vamos a hacer. Primero, el primer paso del formulario era la información general. Ahí le pondremos el título. El título, vale, será fácil, formulario de alta voluntario. El segundo paso es la estructura y los campos, los bloques de datos. Para pensar en los bloques de datos, una forma más fácil y, bueno, que pienso que es la mejor, es pensar en qué módulos están involucrados en lo que vamos a hacer. Para ello tenemos que tener una idea de qué módulos y cómo se relacionan ahí los módulos. Primero, en este caso vamos a usar el módulo persona, donde vamos a preguntar los datos básicos, el DNI, la fecha de nacimiento, si acepta la política de privacidad y si se quiere suscribir al newsletter. Estos dos últimos campos no están en la ficha de la persona, pero los preguntaremos aquí con la persona, con los datos de la persona. El segundo módulo será la candidatura, el módulo candidaturas. Allí escogeremos la oferta de voluntariado, podremos escribir la motivación y le pondremos el estado de pendiente entrevista. Y el siguiente módulo que vamos a trabajar, que necesitamos, es el del seguimiento que vamos a crear, que será de canal de gestión teléfono y tipo voluntariado. Vale, estas son la estructura de bloques de datos. El tercer paso será la lógica y los automatismos. Aquí tenemos que pensar qué vamos a hacer cuando nos llegue una respuesta. Por lo que hemos dicho, de añadir a la lista de público objetivo de la newsletter, si lo ha seleccionado, claro, enviar un mail de bienvenida al voluntario y enviar un mail de aviso al responsable de la oferta. Finalmente vamos a hacer la maquetación, vamos a lanzar la imagen y vamos a publicar el formulario. Pues vamos a ello. Para ello tenemos el módulo de formularios grupo avanzados, que por defecto no está visible, pero lo podemos poner visible en la administración y si no tenemos el menú modificado nos aparecerá en explotación. Vamos a formularios web avanzados y vamos a crear un nuevo formulario web. Este es el asistente que os comentaba de los 5 pasos. El primer paso, información general. Vamos a ponerle el nombre al formulario, que era alta de voluntario. Ahora vamos al paso de estructura y campos. Aquí definimos los bloques de datos. No sé, pero hay dos tipos de bloques de datos. Uno es el bloque de datos normal y otro es un bloque de datos no enlazado. ¿Para qué nos puede servir un bloque de datos que no vaya a parar a ningún módulo del CRM? Pues nos puede servir para encuestas, por ejemplo. Pero bueno, ahora nosotros vamos a tratar los bloques de datos que sí que van a un módulo del CRM. En este caso voy a crear un nuevo bloque de datos que irá a un módulo personas. Voy a pedir los datos de la persona voluntaria. Esto es un bloque de datos. El bloque de datos lo he llamado persona voluntaria y se compone de campos, de reglas de detección de duplicados y relaciones. Vamos a definir los campos. En los campos tenemos dos pestañas. Una son los campos que se verán en el formulario y otra son los campos de servidor. Esos valores fijos que habíamos dicho que solo están en el servidor. En los campos de formulario podemos añadir un campo de formulario normal o un campo no enlazado. Vamos a poner aquí todos los campos que vamos a preguntar que se van a mostrar en el formulario. Añadimos un campo de el nombre. Aquí, en el campo, aparecen todos los campos que tengo en el módulo de personas.
que tengo visible tanto en el que tengo visible o en el módulo, en la vista de diseño o en la vista de detalle, perdón, o en la vista de edición. Si quiero un campo que no lo tengo visible, aquí con este clic los muestro todos. Vamos a buscar el campo nombre. Campo nombre nos detecta que es de tipo texto y nos sugiere el tipo de editor texto simple, que por defecto nos va bien. Aquí abajo es la representación en el formulario. La etiqueta es esto de aquí, que aparecerá con el campo. El texto de fondo es el texto este que aparece y cuando escribimos desaparece. Y el texto de ayuda, aquí no aparece, pero el texto de ayuda es, en este formulario que os hemos enviado, es esto de aquí. El texto en gris que aparece en cursiva justo debajo del campo que preguntamos. El tipo de editor es el tipo de editor que se va a mostrar. Esto es un desplegable, esto es un editor de texto normal. Vale, pues vamos aquí. Perfecto. De momento nombre. Aquí en validación de datos podemos decir si es un campo obligado y qué tipo de validación de datos queremos. En este caso no nos interesa ninguna validación, pero vamos a ver que hay unas cuantas validaciones por defecto. Las validaciones dependen también del tipo de texto, del tipo de dato que estemos trabajando. Vale, ya tenemos el nombre, el apellido sin nombre. Pero yo quiero que primero pregunte el nombre. Pues vamos y subimos. Nombre y apellidos. Perfecto. Ahora vamos con el resto de campos. Voy un poco rápido. Móvil. Ya me detecta que el tipo de editor es un teléfono. El tipo de editor será un campo de texto normal en navegadores, pero en navegadores de un teléfono móvil, pues aparecerá el teclado numérico. Vale, perfecto. Nos dice la etiqueta móvil y nos ha añadido una validación de teléfono. Perfecto. Guardamos. Añadimos otro campo que será la fecha de nacimiento, porque habíamos dicho que solo aceptamos mayores de edad. Pues será un campo obligado y le ponemos una validación. Una validación, aquí escogemos qué tipo de validación, validación de edad, que es la edad mínima o la edad máxima. Le podemos poner las dos cosas o una. 18 años. Y el mensaje de error que vamos a mostrar no es este, que no me gusta. Vamos a mostrar. No sé qué pasa. ¿Qué me pasa? Bueno, vamos a mostrar el mensaje de error para ser voluntario. Debes tener 18 años, por ejemplo. Guardamos. Añadimos otro campo que será el tipo de identificación. El tipo de identificación es nos dice que es un desplegable porque tiene asociado una lista detrás y aquí tenemos la opción de personalizar opciones. El tipo de identificación tiene las opciones NIE, NIF, pasaporte y otros. Aquí podemos editar cómo se verá en el formulario. Yo no quiero que aparezca el pasaporte, no quiero que aparezca otros, no quiero que aparezca el campo vacío. NIF no me gusta, le voy a poner NIE, DNI para este formulario y lo voy a subir. DNI, NIE. Vale, perfecto. Ya lo tenemos. Guardamos. No le he dicho que es obligado, se lo digo. Obligado. Añado otro campo que será el número de identificación. Número de identificación es un texto simple, pero yo quiero validación con el número de identificación. Añado validaciones. ¿Qué validaciones tengo? Tengo ZIP, NIF, DNI, IBAN, NUS, bueno, unas cuantas. Pero, por ejemplo, yo quiero validar el DNI. Aquí tengo la condición. Puedo decirle, valídamelo si el campo tipo de identificación es DNI. Me aplicas la validación de DNI. Y el mensaje de error, si no es correcto, le pongo el DNI no es válido. Guardamos. Y añado otra validación. Lo mismo para el NIE. El campo tipo de identificación es NIE. Pues le aplico el validador de NIE. Guardamos. Ya tenemos
Ya tenemos estos campos. Ahora vamos a aceptar la política de privacidad. Vamos a añadir un campo, pero no tengo en el CRM, lo tengo, tiene que ser un campo no enlazado. El campo no enlazado será la política de privacidad. ¿Será un texto? No, no es un texto, son opciones predeterminadas y aquí le podría decir las opciones, es un desplegable, pero yo quiero que sea una casilla de selección. Acepto una política de privacidad. Le puedo decir que es obligado, entonces el navegador dirá, debes llenar este campo, pero prefiero añadirle la validación de selección obligada y ponerle yo el mensaje de error que quiero. Es necesario aceptar una política de privacidad para continuar. Guardamos. En el texto de ayuda, volvamos al formulario que hemos pasado de ejemplo. Texto de ayuda me gustaría poner un link con la política de privacidad. Pues vamos a poner que acepto. Esta opción nos permite añadir enlaces. Pongo aquí, política de privacidad, que ya lo había probado antes. Guardamos. Y guardamos. Ya tenemos este campo. Acepto la política de privacidad. Ahora añadimos otro campo que es el de deseo recibir el boletín de noticias. Vale, este también será opciones predeterminadas y una casilla de selección. Y guardamos. Ya tenemos los campos definidos del bloque de datos de persona voluntaria. Ahora vamos a la detección de duplicados. Cuando me llenen los campos de esta persona, ¿cómo sé que lo tengo o no lo tengo en la base de datos? Aquí especificamos las reglas que va a mirar los campos que tiene que coincidir para decir que una persona es la misma o no es la misma. En este caso, yo digo que es el número de identificación. Y después defino qué hago en caso del duplicado. Si encuentro un duplicado, ¿qué va a hacer el formulario? Aquí, hasta ahora lo que se hacía era actualizar. Actualizar significa que los campos que me vienen del formulario los escribe en el CRM independientemente de lo que haya antes, de lo que hubiese ido, de lo que hay antes. Ignorar significa no tengo, no hago caso de lo que me viene del formulario, hago caso solo de lo que tengo en el CRM. Y ampliar significa, si tengo algo en la ficha de la persona, no lo toco. Pero si tengo un campo vacío y me lo informa en el formulario, lo lleno. Es decir, si tengo la ficha, pero me falta el teléfono y él y la persona en el formulario me llena el teléfono, pues le pongo el teléfono. Los demás datos no los toco, por si acaso. Es la opción por defecto, ampliar. Y podríamos añadir más de una. Por ejemplo, con el DNI me haces esto, si es el teléfono y el correo electrónico, entonces me lo ignoras o lo que queramos, en función de la casuística. Vale, ahora ya tenemos la persona voluntaria, pasamos a crear la candidatura. Espera. La persona voluntaria tiene relaciones, vamos a relacionar, vamos a crear la candidatura de esta persona. Pues le añadimos la relación y ponemos candidatura. Perfecto. Candidatura de voluntariado. Y guardamos. Ya nos ha creado un módulo, un bloque de datos relacionado con la persona voluntaria, que es candidatura de voluntariado. Nos aparece en rojo porque dice que hay algún error. Tenemos los campos obligados del módulo, pero el campo oferta nos dice que nos lo preguntará en el formulario y será un desplegable que no le hemos puesto valores. Y es verdad, la oferta no le hemos puesto valores. Vamos a ponerle. Le decimos que las ofertas que va a escoger serán entre esta
y ya está. Seleccionamos las ofertas de voluntariado que tenemos definidas. Será un desplegable, oferta, yo le voy a llamar para este formulario programa. Y será un campo obligado. Perfecto. Guardamos. También nos aparece que preguntará en el formulario el estado y la fecha de alta, pero yo no quiero que me pregunte el estado. El estado lo sé. Entonces lo convierto a un campo del servidor. Y le digo que el estado será prevista, pendiente de entrevista. No, prevista la presentación. Guardamos. Y la fecha de alta también la sé. No quiero que se la pregunte. Lo convierto a un campo de servidor. Pero no sé el día. No sé qué valor va a tomar la fecha. Hay la opción de decirle fecha relativa. Relativa al momento en que recibamos la respuesta. Por lo tanto, es el día de hoy. Suponiendo que hoy es el día de la respuesta. ¿Vale? Perfecto. Cuando recibamos una respuesta, cuando recibamos una respuesta del formulario, nos creará la candidatura con estos campos automáticos. También habíamos dicho que añadiríamos un campo que sería la motivación. La motivación de la candidatura. Pues se la preguntamos. No quiero que sea un texto así, quiero que sea un texto largo con un párrafo, por si quiero escribir más de una línea. Y guardamos. Ya tenemos la persona y la candidatura. Ahora nos falta el seguimiento. Vamos a añadir el seguimiento. Seguimiento. Segmento voluntariado. Vale. Tenemos el seguimiento, los campos. Tenemos un montón de campos que no quiero que se os pregunte porque los vamos a convertir en campos de servidor porque sé el valor que van a tener. Una duración de 15 minutos. El estado será campo de servidor pendiente de programar. La fecha y hora de inicio también será un campo de servidor con la fecha relativa, hora a hora. Fecha y hora actuales. ¿Y qué más? El tipo, habíamos dicho que será de voluntariado. También habíamos dicho que añadiríamos un campo nuevo, un campo para decir que será telefónico. Eso es el canal de gestión. Será un valor fijo, un teléfono. Guardamos. Con esto nos queda un seguimiento, pero no lo hemos relacionado. No lo hemos relacionado con la persona voluntaria. Nos hemos colado. Podríamos haberlo hecho desde aquí. Ahora tenemos dos opciones. Desde las relaciones, añadimos la relación con la persona y escogemos que es esta persona voluntaria o si fuese otro módulo, podríamos crear otro módulo o desde la persona voluntaria le decimos que el seguimiento es este seguimiento. Guardamos. Ya lo tenemos todo relacionado. Nos aparece que la persona voluntaria está relacionada con la candidatura, persona voluntaria con el seguimiento, la candidatura con la persona y el seguimiento con la persona. Ya tenemos todos los bloques de datos y todos los campos que vamos a preguntar en el formulario definido. La tarea más dura ya está hecha. Vamos a definir la lógica y los automatismos. Esto era lo que las acciones que vamos a hacer cuando recibamos una respuesta. Aquí aparecen dos pestañas, principal y error. Estos son los flujos de acciones. Los flujos de acciones eran las acciones que se harán en orden. ¿No? Vale. Nos dice que no hay ninguna acción. No es del todo correcto. Hay acciones automáticas. Sí, accionando aquí las muestro. Las acciones automáticas son las de guardar los registros. Ha guardado el registro de la persona, el registro de la candidatura, el registro de seguimiento y crea las relaciones que nosotros le hemos dicho en el paso anterior. Estas son las acciones automáticas. Perfecto. Y tengo el flujo principal, que es cuando recibo una respuesta, se ejecutarán estas acciones y cuando falle una de las acciones me irá al flujo de error. El flujo de error es para decir, por ejemplo, que envíe un
un correo al administrador, ¿no? Por ejemplo. O que lo derive a una página diciendo algo ha ido mal. Vamos a añadir una acción. Habíamos dicho que tendríamos 3 acciones. La primera es tenemos aquí un selector de acciones. Si nosotros programásemos acciones, aparecerían en este listado. Tenemos la acción, vamos a añadir la acción de añadir a lista de público objetivo. Queremos añadir el voluntario a la LPO de la newsletter. Vale. Voy a cambiarle el nombre, añadir a lista LPO del newsletter. Y tenemos la opción de condicionar el valor a otro campo. Yo quiero que esta acción se me ejecute solo si el campo persona voluntaria deseo recibir el boletín de noticias tiene el valor de sí. Y voy a configurar esta acción. ¿Cómo? Bueno, ¿qué persona voy a añadir a LPO? La persona voluntaria. Si tuviese más personas, más bloques de datos de persona, aquí me aparecería cuál de las personas quiero añadir. ¿Y a qué LPO quiero añadir? La quiero añadir a la ASDAF. Guardamos. Ya tenemos la acción de añadir LPO. Ahora vamos a añadir la acción de enviar un correo electrónico. Enviar un correo electrónico al remitente del formulario. Vale, enviar un correo electrónico al remitente del formulario, que es la persona voluntaria, y la plantilla de correo electrónico buscamos. A ver. Bienvenida voluntario. Estas plantillas de correo electrónico, las variables que tienen dentro, no solo se sustituyen por los valores de la persona, sino se sustituyen por los valores de cualquier módulo que tengamos en los bloques de datos. O sea, podríamos poner variables de la persona voluntaria, de la candidatura o del seguimiento. Añadimos otra acción que es, hemos dicho, de enviar un correo al responsable al responsable del proyecto de voluntariado que ha escogido el usuario. Vamos al usuario asignado y esto sería el campo relacionado, seguimiento no voluntario, no, candidatura. El programa, exacto, que le hemos cambiado el nombre a programa. Buscamos en la plantilla y aviso de nuevo voluntario al proyecto. Ya tenemos todo el formulario definido. Ahora vamos a maquetación. Ahora nos queda ponerlo bonito. Tenemos aquí unas cuantas opciones. Si vamos directamente a previsualización, es como se vería sin tocar absolutamente nada. Ya tenemos el formulario así. Y ahora podemos modificar bastantes cosas. Nos ha puesto aquí los campos del bloque de datos de persona voluntaria, los campos del bloque de datos candidatura de voluntariado con sus nombres y no nos ha puesto el otro bloque de datos porque no tiene campos visibles. Vamos aquí a diseño del formulario, podríamos cambiar, aquí se llaman secciones y en vez de persona voluntaria pues quiero que ponga datos personales y candidatura de voluntariado ya me está bien. Y nos queda así, datos personales, candidatura de voluntario. Aquí, ¿qué podemos hacer? Podemos cambiar el texto del botón, hacerme voluntario. Aquí vamos previsualizando en tiempo real, pues, cómo quedaría. Tenemos unas cuantas opciones, bastantes. El color y el estilo. El estilo de colores lo agarra de nuestro CRM, pero podemos modificar para adaptarlo a lo que queramos. El fondo de página es esto de aquí, que también lo podemos modificar. Podemos modificar todos los colores.
Podemos modificar la tipografía, el tamaño de la letra, los campos, como queremos los campos, si los queremos sin borde. Voy a configuración por defecto para que se vea mejor en la presentación. Si queremos los campos que aparezcan así, que aparezcan planos, que aparezcan rellenos, si quiero la etiqueta con este efecto o la etiqueta que vaya arriba. Podemos modificar un montón de cosas, las sombras, lo redondo, bueno, un montón de opciones. Y hasta podemos añadir CSS personalizado para modificar la apariencia o JavaScript personalizado. Esto solo si somos administradores. De esto aquí también tenemos los mensajes por defecto. El mensaje de formulario cerrado. Vemos que aquí podemos configurar un texto de mensaje cerrado. Un formulario, ahora vamos al último paso. Un formulario está en estado borrador, público o cerrado. Solo acepta las respuestas si está en público. ¿Vale? Y si está en público, podemos decirle en qué fechas este formulario se activará. Si se activa del 1 de julio al 1 de agosto, pues ponemos aquí las fechas y ese formulario solo acepta las respuestas en esas fechas y cuando esté público. Vamos a seguir con el formulario en borrador. Tenemos opciones de publicación. Tenemos un enlace que lo podemos copiar o lo podemos abrir. Tenemos un iframe para colocar en nuestra web en un apartado. O el código HTML, que nos lo podemos bajar, lo podemos trastear y lo podemos colocar donde queramos. Voy a guardarlo en borrador y finalizo. Para enseñar aquí en la vista de detalle que también tenemos las opciones de publicación y vamos a añadir y vamos a abrir el formulario. El formulario me aparece cerrado. No puedo enviar respuestas. Si hackease y enviase alguna respuesta, las respuestas que se irán añadiendo aquí me saldrá como respuesta con el formulario cerrado y no se procesará, no creará absolutamente nada en el CRM. Si yo pongo el formulario ya es público y actualizo, ya es público. A medida que voy editando los campos, me va diciendo si los datos son correctos, si alguna restricción, alguna validación no se cumple. Por ejemplo, aquí el DNI, si le pongo esto, cuando salgo, no, no he puesto. Bueno, alguna cosa le he hecho bien. Vamos a ver los formularios ya creados. El formulario de alta de voluntario. Aquí en el enlace público, si lo abrimos, lo que os decía, del DNI no es válido, si el campo es DNI, si el campo es NIE, validará el NIE o el DNI. En la vista de detalle, ¿qué nos dice? Vamos a todos los formularios web. Todos los formularios que hemos ido definiendo están aquí. Vamos al test de alta de voluntario, que es una prueba que hice anteriormente, que ya tiene respuestas. Aquí en el formulario que nos dice que el nombre, en qué estado está, cuántas veces se ha visitado ese formulario, esté publicado donde esté publicado, cuántas veces se ha visitado cuando el formulario no era público y cuántas respuestas se han recibido válidas. También nos dice cuánto spam hemos bloqueado. El spam también lo guardamos. No lo procesamos, pero lo guardamos. ¿Qué más? Nos dice las fuentes de tráfico. Yo puedo tener un formulario publicado en 6 webs distintas, con 6 dominios distintos. Y aquí nos va diciendo de dónde vienen las respuestas. ¿Qué más? Tenemos aquí que este formulario ha recibido 6 respuestas.
Son estas 6 respuestas. Vamos a ver cómo es una respuesta del formulario. Una respuesta del formulario pues, nos da pues, la información de si se ha procesado o no se ha procesado, si es spam o si se ha recibido cuando el formulario estaba cerrado, de qué formulario, la URL del formulario que se ha respondido, identificación de quien ha llenado los datos y qué es lo que ha llenado el usuario. Es decir, aquí nos aparece pues, el nombre, porque es la etiqueta nombre, pero si yo cambiase el formulario y eliminase ese campo, esto no me desaparece. El usuario, la respuesta nos ha llegado, la persona ha respondido a nombre con Manuel, apellidos con López, a móvil esto. Esto es inalterable. Vemos que ha llenado estos datos, ha aceptado la política de privacidad y ha aceptado recibir el boletín de noticias. De voluntariado se ha apuntado al programa Bolsa Interna de Voluntariado y la motivación ha dejado este texto. Aquí vemos todas las acciones que se han ido haciendo con esta respuesta. Se ha guardado el registro de persona, de candidatura, de seguimiento. Se ha guardado la relación de candidatura con persona y de seguimiento con persona. Se ha añadido a la LPO de newsletter, se ha enviado el correo de bienvenida, se ha enviado el correo al usuario asignado y finalmente ha redireccionado a una página web. Vale. Y ahora tenemos aquí el detalle de la respuesta. El detalle de la respuesta es esto que vemos de forma bonita, pero de forma que se pueda analizar en un CardRepos o en Data Analytics. ¿Qué más? Ahora tenemos otra cosa que son los vínculos de la respuesta del formulario. Si miramos aquí, vemos que hay 3 registros. Se han tocado 3 cosas del CRM con esta respuesta. Se ha creado la persona Manuel López y se ha creado la candidatura Manuel López, Bolsa de Voluntariado, y se ha creado el seguimiento Manuel López, Voluntariado, 21 de 4 del 2026. Vamos a ver este vínculo de la persona. En este vínculo nos dice información detallada de qué es lo que ha supuesto esta respuesta en este registro. En este registro de persona de Manuel López. Se ha creado la persona, es una persona que se ha creado, es esta, Manuel López, y los valores finales, bueno, aquí dice que estaba vacío porque no existía, y los valores que tiene el registro una vez procesada la respuesta. Y información adicional. Aquí en este caso, pues que esta persona se ha añadido a LPO y que se le ha enviado un correo, que el destinatario era este y que la plantilla era esta. Vale, perfecto. Vamos a ver la persona. Manuel López. Exactamente, Manuel López tiene los datos aquí llenos, tiene 21 añitos. El móvil, correo electrónico, muy bien. Vamos a ver en campañas. LPO está en esta lista de suscripción. Ha ido automáticamente. Vamos a ver en la atención directa, pues sí, le ha creado un seguimiento, está relacionado, le ha creado el seguimiento. Y si vamos a inserción laboral, la candidatura, le ha creado la candidatura. Si vamos en la candidatura, miramos, es la candidatura a la oferta que ha escogido el usuario, el que lo ha llenado, y la motivación que puso en el formulario. Si mirásemos otro ejemplo de otra respuesta, por ejemplo, esta, voy cerrando cositas. Carlos Dominico, vemos que Carlos Dominico no desea recibir boletín de noticias y se ha apuntado al acompañamiento a jóvenes. Perfecto. Miramos que se ha ejecutado todo, excepto se ha omitido añadir a LPO. ¿Por qué? Vale, por esto. Muy bien. Miramos los vínculos y dice que la persona, Carlos Dominico, se ha ampliado. Vamos a ver por qué. Aquí no se ha creado la persona, sino que se ha ampliado. Se ha ampliado, aquí nos dice
que coincidencia por campos, número de identificación. Exactamente, hemos encontrado a la persona por lo que le habíamos configurado, que es el número de identificación, y ya estaba. Y como teníamos la acción de ampliar, solo ha actualizado estos campos que estaban vacíos. Los otros podían ser distintos. No os hubiera tocado, porque no están vacíos. Y lo mismo, vamos a la persona y vemos que tiene los datos. Vemos que en campañas que no está en ninguna lista de público objetivo, que se le ha creado el seguimiento de programar, ¿vale? Y que tiene la candidatura a acompañamiento de jóvenes, tal y como había escogido. Básicamente, esto es formularios web avanzados. Si vamos a mirar el formulario que os hemos pasado antes, vemos que se ha visitado 137 veces, se han recibido 54 respuestas, se ha detectado dos veces spam, que ya veremos por qué se ha detectado spam. Bueno, porque está todo vacío, se ha enviado la respuesta en 0 segundos. Esto de alguna forma se ha intentado hacer algo que no le ha gustado y no es deseable. Vamos a una persona y nos dice todo lo que ha hecho. ¿Qué hacía ese formulario? Creaba persona, organización, nos creaba una relación con la organización, ponía que la persona era de la organización y nos guardaba la relación con la organización. Básicamente, aquí vemos Pep Olivera, mira, hola Pep, que nos ha creado la persona que es de Ateneu Barcelonès y la Ateneu Barcelonès lo ha puesto como socio. Y por mi parte creo que ya está. Ahí está, ahora aplausos, ¿no? Claro, ahora aplausos. Ya luego, ya cuando empecéis con las consultas en el foro, luego ya ahí. Si dejas de compartir, Jordi, porque antes de que, como ya está pasando, la gente empieza a levantar el dedito, por cierto, lo de levantar la mano es una cosa y lo de poner aplausos es otra, que este es el botón que siempre vamos que siempre vamos al revés. Permitidme que dejemos para el final, seguro que Alberto te pasa un par de dudas sobre desarrollo, idioma, no sé qué más, luego te las da, pero dejadme que acabemos, como decíamos, el webinar, la presentación. Comparto pantalla otra vez, hago ese tercer bloque que os comentaba que nos parecía relevante desde Sinergia TIC transmitiros. Y luego dejamos esa última parte para un par o tres de dudas más que seguro que hay por ahí, que Jordi Jordi, Alberto, Juan, quien esté por ahí, os comentaremos en la medida de lo posible. Pero nos gustaría cerrar con un par de reflexiones que nos parecen relevantes. Bueno, sobra decir, ¿no?, que imagino que entendéis un poco nuestra reflexión sobre, ¿no?, lo potente que parece la funcionalidad, ¿no? Se nos abren un montón de puertas, hay aquí gente, nos consta, porque hay algunas personas que es de las primeras veces que aparecéis por aquí, pero hay gente que lleva más tiempo casi que el Meet conectadas con nosotros y bueno, ¿no?, sois creo que testigos de que esto supone un cambio muy relevante, muy importante en la manera de integrar. Os decíamos al principio, la clave es potenciar el registro de información en el CRM. Todos aquellos elementos que poníamos limitantes, creo que ha quedado bastante evidente en la presentación de Jordi, que ya también os insisto, no podía ser intensiva, extensa. Algunas de las preguntas que habéis hecho por ahí, el color de fondo, el logo en el de esto, la cabecera del no sé cuántos, perdonad la pedantería. A la mayoría de respuestas la respuesta es sí. Luego hay algunos elementos, insisto, luego responderemos. Pero vamos a acabar con un par de reflexiones. Hay dos notas aquí. Una,
es muy probable, Jordi, de hecho lo ha puesto en la presentación que os hemos hecho, es muy probable que necesitemos disponer de un identificador, un listado de registros para poder vincular de forma inequívoca, sea un NIF o un identificador, sea un correo, sea el número de socio. O sea, mañana podrías hacer que alguien simplemente te pusiera el número de socio, una contraseña que tú le has enviado con no sé cuántos y eso lo identifique. Por lo tanto, un primer elemento que nos parece importante es que estamos registrando información en el CRM y de alguna manera tenemos que poder indicarle, y ya habéis visto que hay múltiples maneras de indicarle a qué registros nos voy dirigiendo. Tiene un potencial maravilloso para aquellas que nos peleamos con los formularios de manera habitual, el hecho de poder escoger, lo que ha hecho Jordi, de escoger las 3 campañas de voluntariado y escógeme en cuál de ellas. Claro, solo poder hacer eso y no enviarlo a todo un listado de ofertas, ¿no? Que puede ser absurdo. No, decir, no, estas son las 3 ofertas de voluntariado que tengo abiertas y que no me puedes decir, de estas 3, me apunto a esta. Le estamos identificando registros en el CRM, ¿vale? Primera referencia. Segunda, vamos a pasaros una serie de usos, ¿no? de aplicación. He añadido alguna que salía por aquí, le he añadido así de manera muy rápida. Os vamos a lanzar una serie de usos, hipotéticos todos ellos. En el mundo de las ideas, ¿no? Todos creo que tenemos registros de información que quizás podrían ser más fáciles, más ágiles, menos necesarios. Voy a por algunos de esos usos. Partimos de la base de que algunas de las funcionalidades, pasarela de pago, documentos que Jordi nos ha mostrado, porque son algunas de estas que están en fase 2, ¿no? De que están ahí a punto en cualquier momento en la actualización, estarán por ahí. Pero venga, vamos a algunos. Uno, que podéis sustituir o mejorar los formularios disponibles. Insisto, van a seguir conviviendo, pero a lo mejor resulta que el formulario que ahora es un formulario que carga datos, pero luego tengo 3 flujos de trabajo que hacen no sé qué, se convierten en un único formulario que sustituya, reemplace al que ya tengo. Por tanto, esa sería una primera aplicación lógica de tal. Pero luego vamos allí. Lo hemos intentado separar por bloques del CRM, no simplemente por ordenarlos de alguna manera y poner un listado. En el bloque principal, actualización de datos, lo acabáis de ver, ¿no? Alguien que ya estaba en el CRM nos acaba de dar un correo, un teléfono, un número de cuenta, un lo que sea, a partir de un formulario. Altas de cualquier tipo de relación, voluntarios, socias, participantes, ¿no? Estamos haciendo un alta que no solo recoger un registro, sino un registro, enviar un correo, crear un registro no sé dónde, crearlo como preusuario de un sistema, etcétera, etcétera. Recogida y firma de permisos de imagen, datos, normativa. Mañana cambia la normativa de no sé cuántos, le puedo enviar un enlace a un formulario, decirle a la gente, ponme tu DNI y dime si aceptas el código de no sé cuántos, ¿vale? Por lo tanto, también podría ser para recoger firmas o de cualquier tipo. Altas de contactos de organizaciones. Pensar que aquí, aquellas que sois federaciones o confederaciones, estamos hartas de no tener actualizado quién es la persona, la nueva persona que está en la dirección, el nuevo miembro de la junta, el nombre de tal. Pues bueno, tener nuevos contactos en la organización podría ser un formulario muy sencillito en el que alguien dijera, hola, que tenemos nuevo gerente, y ponerlo aquí. ¿Vale? Podemos tener registros de datos anuales. Imaginaros, le estamos enviando a las entidades, creando áreas privadas complejísimas para que nos digan a cuántas personas atiendo cuando no. Podría tener un formulario que validara por el CIF de la organización y le hiciera las 10 preguntas de a cuánta gente has atendido, qué volumen de dinero has recogido, qué porcentaje ha sido financiado por las administraciones públicas o no sé cuántos. ¿Vale? Luego diré, esto no reemplaza al área privada, lo diré, pero creo que son aplicaciones que nos pueden pasar por la cabeza. Bloque de actividades, el registro horario. Hola, perdona, ¿que puedo entonces generar un formulario para que Viviana haga su horario en el CRM? Sí, ¿por qué no? Se identifica y crea un registro de registro horario cuando entra a trabajar. Esto puede ser en una aplicación web, es mobile responsive, tiene 1000 maneras de representar los datos en una columna, en 2 columnas, en no sé cuántos, podría ser. Podría hacer un registro de tareas, podrías estar en una reunión y ir registrando tareas en el CRM en un formulario muy sencillo, sin tener que acceder al CRM, abrir el módulo, etcétera. Podemos hacer encuestas y consultas. Esto reemplaza de manera casi directa al módulo de encuestas. O sea, imaginad los que habéis hecho encuestas, la limitación del módulo de encuestas, el formulario ese que os he colgado ahí, respondíais de las caritas y de las estrellitas y tal, está incluido en este formulario web avanzado. Puedes hacer una encuesta de satisfacción que te deja el resultado registrado, que te lo vincula a un registro, que incluso lo puedes poner en campañas para que se vincule a personas, etcétera, etcétera.
puedes hacer la encuesta sobre si regalamos jamón o no regalamos jamón esta Navidad, ¿no? Y que lo respondan ahí. Podemos crear listas de público objetivo para campañas. Jordi lo ha puesto en la presentación. Hasta ahora hacías un formulario y ese formulario le tenías que poner tú un flujo de trabajo interno para que lo sumara a la lista de público objetivo. Ahora no. Ahora le puedes decir, tengo 7 listas, escógeme a cuáles quieres que vaya y directamente con la respuesta te completas 7 listas de público objetivo. Podéis hacer campañas, como os decía, personalizadas. Le podemos enviar el enlace personalizado para que Enrique complete el formulario y quede vinculada directamente su respuesta a él. En el bloque de economía, en cuanto tengamos la pasarela de pago, podremos hacer gestiones directas de pagos o incluso de registros de pago. Imaginaros que queremos aquí registrar los tickets, ¿no? Toda esta gente que tenéis por esos mundos de Dios, que ahora tengo que registrar un ticket de un taxi, ahora tengo que registrar un ticket de no sé cuántos. Me identifico, hola, soy Pedro, y os pongo un ticket. En cuanto tengamos documentos adjuntos, le cuelgo ahí también la foto del ticket o del boletín o de lo que sea, y puesto allí. Por lo tanto, podría generar directamente con un formulario los gastos de que las personas quisieran vincular, incluso cogiendo a qué proyecto quiero vincular el gasto o a qué servicio, por ejemplo. Bloque de atención directa. Este es infinito y más allá. Registro de información en entornos hostiles. Medio abierto, que tenemos gente que son educadoras de calle, que tenemos gente que está trabajando con 17 chavales en una tarde en un centro abierto, que tenemos gente que está registrando las caídas y los cambios de no sé cuántos de personas mayores. Toda esta gente puede estar con una tablet registrando, ¿no?, información de manera vía formulario. No créale un área privada, una vista personalizada, directamente un formulario. Tienes la lista de personas, ¿no? Igual que Jordi ha escogido la lista de proyectos, podrías poner una residencia a la lista de personas que están ahora mismo activas en esa residencia y poder pinchar a la persona, registrar una caída, poner un comentario y dejarlo ahí, ¿sí? Podemos hacer registro de información por parte de profesionales externos. Hola, que tengo gente que... tengo un fisioterapeuta que trabaja fuera. Pues que registre la información vía formularios. No siempre tiene que ir de la mano de generarle un usuario, una vista personalizada, un tal. Podrías hacerlo de esto. Podrías hacer derivación desde terceros, que tengo hospitales que me derivan gente, que tengo servicios sociales que me derivan gente, que tengo otras entidades que me derivan gente. Pues dale un formulario, y genera el registro, valida, créalo, bla, 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 ¿no? 17 cositas que podrías hacer. Podemos hacer registro de escalas, aquellas entidades que nos habéis trasladado. Tengo un módulo, tengo escalas, ¿cuántas? Uy, 43, ¿cuáles aplico? Depende. ¿Y cuándo se cambian? Cada 2 semanas me cambia una. ¿Para qué crear módulos de escalas si puedo generar formularios de datos vinculados? No necesariamente crear el módulo, datos virtuales, campos virtuales, con todos y cada uno de los registros que queráis en una escala, ¿vale? Por lo tanto, podríamos hacerlo. En el bloque de eventos, otro, inscripciones complejas, aplicación que está de moda, ¿eh? Nuestro equipo del área de atención a entidades socias ha desarrollado entre áreas privadas y formularios complejos, es que inscribo a un adulto y un menor, a un adulto con 2 menores, a 3 adultos en el mismo proceso. Ahora mismo eso es imposible. Ahora, con esto que tenéis delante es absolutamente factible. Yo habría creado el voluntario, podrías haber creado el voluntario, la voluntaria, el hijo del voluntario, el cuñado del voluntario y el avalador del voluntario. Y lo podrías haber puesto en el mismo módulo, en el mismo bloque, complétame los 3. Otro temita que Jordi no ha presentado, podéis generar bloques dentro del formulario para que te salgan en bloques diferentes, para que tal y para que cual, ¿eh? Por lo tanto, incluso puedes inscribir en semanas o turnos. No mires que se me ha quedado, en la segunda semana de agosto ya no tengo turno. Lo modificas, quitas del desplegable del formulario y solo me queda la semana 1 y la semana 3. ¿Vale? Inscripciones en entornos de alta frecuencia. ¿Vale? Imaginaros, es que yo tengo 76 eventos cada año, Pedro. Maravilloso. Crea un formulario, coge el campo servidor que sea a qué formulario, a qué evento me estoy inscribiendo y simplemente duplícalo. Asterisco, ahora mismo no funciona la duplicación directa es uno de los temitas que va a estar en brevísimo, pero puedes coger un formulario que se llame formulario de inscripción, lo duplicas, le cambias el campito de a qué evento lo estoy inscribiendo y ya lo tengo. Y además se publica solo, el enlace ya funciona. ¿Vale? Entidades que habéis hecho integraciones en la web, que he tenido que hacer una integración vía API para que leyera los eventos, generar automáticamente un formulario. No. Directamente allí, pim, puesto. Cambio a qué formulario te estás inscribiendo, cambio incluso la tarifa que se tiene que pagar cuando haya pasada de pago y ahí tienes tantos formularios como quieras, ¿vale? Inscripciones simples. La cena de Navidad, ¿quién va a venir? Voy a tener que hacer un evento, una inscripción, un tal y un cual. Formulario
ponme el usuario, escoge entre los usuarios y un campo virtual. ¿Vas a venir o no vas a venir a la cena de Navidad? ¿Vale? Y ya está. Es que no necesitas más. Si solo necesito para saber cuántas plazas reservo, etcétera. Otros, abrir casos o incidencias. Hay unos módulos en el CRM que siempre están ocultos, que no tenemos ahí publicados normalmente en los menús y tal, pero hay un módulo de casos o de incidencias. Pues que el equipo o quien sea desde un formulario pueda generar una incidencia de se me ha acabado la impresora del tóner o ya no hay café en la cafetera, traed cápsulas, me da lo mismo, pero podéis generar desde ahí. Insisto que no es profundizar. Aquí hay unos cuantos que se nos han ocurrido en una lluvia de ideas a 3, que nos sentamos un ratito, pero hay infinitos, porque cada una de vosotras tiene módulos. Importantísimo, lo ha dicho Jordi. Si tú te has creado un módulo, aquella entidad que hace unos años se generó un módulo porque la Generalitat se lo exigía, las cámaras, de quién limpia en la cocina y de qué, pues eso también se podría hacer vía formulario. La persona que limpia esa cocina solo tiene que coger un formulario y decir, a día de hoy hemos limpiado la campana, la bla, 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 bla. Y ya está. Y dejémonos de vistas personalizadas, un usuario específico, etcétera, etcétera. ¿Vale? Más cositas. Registro de módulos ad hoc de la entidad, lo que decíamos antes. Sinergia Recursos 3S, que sabéis que lo vamos a publicar en breve. Pues a lo mejor desde allí podemos publicar nuevas herramientas en un formulario de este tipo y escribe directamente herramientas en Recursos 3S. Y mirando más allá, o sea, si esto parecía poco, imaginaros esto funcionando como API, ¿vale? Cuando una entidad nos dice, tengo que incorporar, cada noche tendré que incorporaros el número de nuevos registros que tengo en no sé dónde, ¿y por qué en lugar de montar una API muy compleja simplemente creo el formulario y le hago una llamada a ese formulario para que registre? Lo que estamos generando es un punto de entrada maravilloso, potente, ágil, dinámico, pero es un punto de entrada. Por lo tanto, en lugar de hacer una API que todo lo que ha hecho Jordi lo tengamos que programar, simplemente lanza una llamada y cada vez que yo te diga, coge ese formulario que ha creado Jordi, perdona que personalice en Jordi, pero me siento fácil, eso que acaba de crear Jordi y crea un nuevo voluntario. Imagínate que está recogiendo voluntarios en otra aplicación, pues cada noche coge ese voluntario y lanza el formulario de Jordi. Si lo haces muy recurrente, muy masivo y los haces todos a la vez, esto es un importador multimódulo. Jordi acaba de generar registros en 5 módulos del CRM en una sola aplicación. Pues a lo mejor lo que hay que hacer es, esto sirve de entrada de registros. Lanza 1.500 veces eso y acabo de hacer una importación de 1.500 registros en 1.500 por 5, ¿no? 7.500 módulos dentro del CRM, 7.500 registros en el CRM. Para envío automático de documentos para firmas, imaginaros cuando esto además, Jordi no lo ha puesto todavía, paso a paso, fase 1 hoy, que esto además te permita enviarle el documento PDF para que lo firme. Es que el formulario, el voluntario te podría estar firmando no solo un clic, así acepto, es que te podría estar firmando el documento plantilla que acabas de generar. Eso con nuestros documentos actuales es inviable. Podemos enviarle un correo de respuesta, pero no un documento plantilla vinculado a firmas, ¿vale? Como flujo de trabajo, Jordi, yo soy muy fan de los flujos de trabajo, pero Jordi acaba de presentar un solo formulario que tiene no menos de 10 o 15 flujos de trabajo ahí detrás, pero los tienes integrados. Genérame esto, envía un correo, crea un registro, vincula con aquello, crea la nueva persona si no la tengo, actualiza un campo. Todo eso serían decenas de flujos. Por lo tanto, estamos utilizándolo también para la generación de flujos. Análisis sencillo de la eficiencia y la ubicación del canal. Hasta ahora perdíamos o generábamos múltiples enlaces y le llamamos de alguna manera, asignábamos persona diferente. Ahora Jordi os decía, duplica esto y pon un campo de servidor que diga origen y puedes decir, este lo tengo en X, este lo tengo en Facebook, este lo tengo en Instagram, este lo tengo en la web y esto es la gente, lo que sea. Sí, podríamos con un formulario agendar una reunión o terapia, sin duda, aplicación maravillosa, Saray. Yo podría decirle a la gente, de momento no estamos leyendo información del CRM. Yo no puedo saber la disponibilidad de Saray. Sí puedo, a lo mejor sí, escoger de una lista propuesta y que la gente diga, yo quiero en este registro hacerlo. Igual que el voluntario ha escogido de las 3 acciones que tenía, yo puedo generarme 10 seguimientos o 10 reuniones y que la gente pudiera hacerlo ahí. Los seguimientos seguramente tendría mucho más sentido. Insisto que el PowerPoint y los Meets lo aguantan todo, luego hay que aterrizarlo. Lo de agendar un calendario, una reunión o terapia, estaría muy bien si yo sé qué disponibilidad tengo. Si no, 3 personas y tengo que ir eliminando, ¿no? Que no aparezcan las que ya tengo ocupadas. Por lo tanto, sería seguramente un pasito más en la automatización de este proceso, ¿sí? Y en un mundo no tan lejano, como os decía, ¿no? Justo al hilo de lo que comentaba Saray,
que yo pueda recuperar información. Por supuestísimo, no pierdo ni un segundo en todo lo que tiene que ver con el Reglamento General de Protección de Datos, etcétera. Pero si yo un día pongo el identificador, mi ID, y pongo una contraseña que me hayan dado, no puedo recuperar información para saber qué información tienes. De la misma forma, no puedo ver qué disponibilidad de reuniones tenéis. Ya está, insisto que no pretende sustituir en ningún caso a las áreas privadas, por supuestísimo, no ese es el objetivo. El objetivo es registrar información en el CRM, pero en un mundo no tan lejano, pero sí, no a corto plazo, podríamos llegar a recuperar algún tipo de información poniendo un identificador para que veas que se autocomplete, ¿no? Por decirlo en términos más conocidos, autocompletar un formulario y que puedas modificar si quieres algún tipo de los datos, ¿vale? Pero ni es en breve y seguramente hay que dotarlo de unos sistemas de validación y de seguridad, ¿no? Que me parece que son evidentes como concepto, pero también es evidente que no están a la vuelta de la esquina, ¿no? Por ejemplo, para estados de procesos, para cuestiones de este estilo, ¿vale? Consideraciones finales. Lo que os he enviado hace un momentito era un formulario y esto es la actualización. 41, se han completado hoy 41 de esos registros. 57 registros en total. Completas, apellidos, entidad y nombre, los 57. Era un campo obligatorio, pero lo de salud a la comunidad, sois un poquito vagas en este sentido, solo 44 habéis saludado. 54 habéis puesto las expectativas y 56 decís, habéis respondido si los habéis probado. De los 56, 39 habéis dicho que las expectativas eran de sonrisa de las grandes, de las buenas. Y bueno, luego ha habido un montón de gente que nos ha dicho que no me esperaba el webinar. Esto es del rincón del vago, ¿eh? La mayoría de gente ha dicho, no, yo me esperaba el webinar, si no ya lo hubiera probado. No he tenido tiempo a ver qué me explicabais. ¿Para qué presentamos esto? No tanto para hacer publi del Data Analytics, que siempre va bien que veáis que el Data Analytics funcione, puede hacer maravillas, sino que la clave está en esta tabla tan fea. Todas las respuestas están en el CRM. ¿Qué habéis respondido en cada uno de los bloques de datos, en cada una de las etiquetas de datos? Lo que hay aquí es aquí arriba hay un filtro oculto que es el formulario. Es decir, te podrías hacer un informe Analytics por cada uno de los formularios que tengas, con tus encuestas de validación, con tus propuestas de voluntariado, con lo que quieras. Tanto campos virtuales, estos campos, Jordi, no los hemos creado en ningún módulo del CRM. Son campos virtuales. Antes preguntabais por allí, ¿y yo puedo ver los campos virtuales? Están registrados. Toda la información, que es un elemento diferencial, igual que lo es la visibilidad, igual que lo es que ya esté funcionable, lo que quieras. Pero el gran reto era también registrar toda la información de los formularios en el CRM. Luego ya decidiréis, Jordi lo ha mostrado, si lo amplío, si lo sustituyo, si no hago nada, lo que sea. Pero todo está aquí. Por tanto, yo puedo ver todos los resultados, los 339 etiquetas que habéis completado y aquí, pues mira, he puesto, por ejemplo, las preguntas del formulario. Esto es un campo estático que simplemente coge las etiquetas de este formulario. Estas son las seis preguntas que había, estas son las 50 y pico respuestas, el día en el que se ha respondido. Jordi y yo hicimos algún experimento hace un par o tres de días para ver que esto funcionaba, luego lo lanzamos al equipo para que el equipo de Sinergia TIC respondiera alguna cosilla y comprobar, y hoy habéis respondido aquí, con lo cual es espectacular también la capacidad de explotar. Insisto que nuestro objetivo era presentaros la capacidad de explotar la información porque queda registrado en el CRM, ¿no? Me parece una cosa muy importante. Y ya está, nuestras últimas reflexiones. El potencial es enorme. Puede ser un game changer. Siempre hay que poner alguna palabrota en inglés para que parezca que esto no está como pensado y tal. Pero esto puede cambiar las normas del juego. De hecho, Saray, que parece que esté avanzándose a la reunión, me parece maravilloso, Saray, te fichamos cuando quieras, pone, esto acaba de cambiar, ¿no? Os acabáis de cargar los problemas que tenemos con las personas que dominan la informática, tiene impacto para tal. Sí, puede representar un cambio. Le añado el comentario de Juanjo, ¿no? Esto es una bomba, habrá que reflexionarlo tranquilamente. ¿Vale? Me parece maravilloso una al lado de la otra. Cambia la manera de trabajar, pero hay que pensarla, ¿no? Esto ahora mismo, para las personas que nos gusta sacarle punta a todo, ya le hemos visto 115 aplicaciones. De hecho, Arantxa creo que es la segunda o la tercera que pone por aquí. Maquetación de los formularios avanzados está muy bien, se puede mejorar en la parte de campañas para las plantillas de mail, sería la bomba. Venga, ya está. Acaba de pensar que esto de la maquetación, ¿por qué no lo ponéis en los formularios, en las plantillas? ¿No? Ya está. Y Jordi ha puesto cara de, déjame respirar. Déjame que inspire y respire. Es importantísimo, importantísimo. Sí, podemos hacer seguimiento de los formularios con otros en días posteriores, porque yo lo que he hecho es poner un filtro que seleccionaba uno de los formularios. Si yo me voy a
al Data Analytics, este es el Data Analytics que os mostraba, este es el mío interno. O sea, este es del que he sacado el formulario, el enlace, ¿eh? Yo de aquí podría haber seleccionado, déjame ver todos los formularios. Y por lo tanto, estas son todas las respuestas de los experimentillos que estamos haciendo aquí, ¿vale? Con lo cual, esto lo he decidido, lo hemos puesto como filtro porque este es el que os íbamos a mostrar. Pero sí, todos los resultados están en un mismo bloque / módulo, con lo cual podéis hacer un seguimiento de, por ejemplo, el mismo formulario puesto en X, en Instagram, en Facebook y en la web, podréis ver de dónde están llegando, verlos juntos o verlos filtrados por separado. Venga, 2 reflexiones más. La mejora respecto a funcionalidad de formularios actuales es significativa y será incremental. Habéis visto una primera fase de la que ya hemos detectado matices a cambiar, alguna cosita a modificar. Os recuerdo, lo hemos puesto por ahí, tenéis un foro de soporte, ya nos permitiréis que alguna pregunta que habéis hecho por aquí, específica de yo no veo esto, yo no veo lo otro, por favor, a los foros, tenéis el wiki y a los foros y ahí os responderemos mirando en vuestra instancia, qué puede ser, ¿no? Por el motivo que sea. Pero sobre todo, pues eso, que sepáis que estamos evolucionando, que todavía no hemos acabado la fase 1 y ya está en desarrollo a punto de acabar la fase 2 y que tenemos una lista de fase 3, fase 4 que dependerá seguramente de vosotros. Como siempre, leer, ver, analizar, probar, evaluar, implementar. La posibilidad de llenarse la boca y tener mal de pancha, ¿no? Y que nos dé dolor de barriga. La cantidad de cosas que podríamos hacer es importante. Por lo tanto, potencial enorme, pero recomendaríamos, vamos a probar vamos a ver qué tal. Se genera muy fácil, se genera muy rápido, se coge el ritmo muy rápidamente. Ya está. Alertas. 1, que podéis hacer campos virtuales que tengan utilidad efímera, con lo cual también hay un ahorro importante en la generación de campos en el propio CRM. Antes, para preguntarle a una entidad si la gente quería lotería o no quería lotería, es que no solo teníamos que crear el campo, habría que crear un campo por año para saber quién la pidió. Genera un campo virtual, ¿queréis lotería sí o no? Sí, los noes y los tráeme más. Y ya está, ¿no? 2, la necesidad del listado identificador para el registro específico. Os lo decía antes y es muy importante. El registro por sí mismo no se va a vincular a nada si tú no eres capaz de decir un identificador único a la hora de completar el formulario. 3, no reemplaza al área privada. El área privada es un entorno seguro que la gente ha entrado con usuario y contraseña. Un formulario, la gente te ha dado un identificador, pero si es el NIF, yo puedo saber el NIF de Saray y de Enrique y, por lo tanto, registrarme a ella, ¿no? Bueno, pues vamos, ¿no? Quiero decir, no reemplaza al área privada, en otras múltiples funcionalidades que tiene el área privada no la reemplaza. No reemplaza las vistas personalizadas, las complementa, ¿vale? Las vistas personalizadas, recordad, yo entro en el CRM y tengo una vista diferente por ser yo en el CRM, algunos campos obligatorios, no obligatorios. No las reemplaza, las complementa. Simplemente, cuando tú estás en el CRM, igual que con el área privada, te has validado usuario y contraseña, Pedro y mi contraseña. Y ahora veo una vista personalizada. En un formulario yo pongo Pedro y la gente va a creer que es Pedro y a lo mejor no es Pedro, ¿sí? Y luego, no es para cualquiera, ¿vale? Es otro de los módulos, es nuestra última reflexión, es otro de esos módulos que nosotros consideramos que tienen que poder estar a disposición de cualquier usuario y lo están. De hecho, Jordi no ha entrado, no tiene por qué entrar como administrador, puede entrar como usuario normal y acceder. De la misma forma que cualquiera puede acceder ahora y hacer un formulario de captación, un formulario de contacto. Pero esperemos que estemos todas de acuerdo en que es un módulo casi de administrador. Es decir, id con suficiente cautela en las organizaciones de quién va a generar formularios. Antes generabas formularios y alguien lo tenía que integrar en la web. Ahora cualquiera puede generar un formulario, generar un enlace que ya funcione y que registra registros en el CRM. No olvidemos eso. Entonces, por lo tanto, es un módulo para cualquiera. También creemos que tiene que haber coordinadoras, responsables de proyectos, etcétera, que puedan generar personas de comunicación, que puedan generar con agilidad eso, pero recordad que son módulos que inciden directamente en el registro de información del CRM. Por lo tanto, estará bien, ¿no?, que tengamos esa dualidad de lo puede utilizar cualquiera, pero alguien controla, coordina si Jorge tiene que tener acceso y puede enviar cada mañana 7 encuestas a quien le parezca conveniente o modificar uno que ya haya. Está sujeto, si no me equivoco, Jordi si no me corregirá, está sujeto a los mismos criterios de
acceso vía rol, acceso vía grupo de seguridad, es decir, ¿no? Que podéis gestionar quién puede acceder, quién no puede acceder, quién puede editar, etcétera, de la misma forma que tal. Si no, ahora Jordi me corregirá, quedaré bastante mal, pero diría que como reflexión complementaria a esto, usuario normal, pero casi administrador. Y con estas reflexiones, estos usos y alguno más que por ahí nos habéis ido soltando, yo dejo de compartir pantalla y antes de daros el adiós oficial, el agradecimiento ya lo tenéis siempre. Hemos sido en algún momento más de 110 personas conectadas aquí. Nada, si Alberto tienes por ahí alguna duda, comentario o ¿no? que Jordi deba responder o que complementar. Si alguno tenéis más, poderlo por aquí. Hemos ido respondiendo todas más o menos por el chat. Creo que, bueno, hay alguna aportación, ¿no? De como la maquetación, ¿no? Del formulario se pueden llevar a la parte de las plantillas. Bueno, todas estas cositas las vamos apuntando.